electricidad, fricción o por contacto con productos químicos. También tenemos el paciente gran quemado, que es aquel que presenta quemaduras de tal magnitud que requiere atención especializada debido a su extensión, profundidad o localización y que conllevan un riesgo vital para su vida. Tenemos estos criterios para definir el paciente gran quemado: una superficie corporal quema el 25% en adultos o 20% en edades extremas, quiere decir en adultos mayores, adultos mayores o pacientes pediátricos. También quemaduras profundas superiores al 10%, quemaduras que afectan la cara o el cuello, quemaduras por inhalación, traumatismo asociado y por último quemaduras en pacientes con enfermedades graves de base, por ejemplo, diabetes, hipertensión, entre otras. Bueno, tenemos que en la epidemiología, según la OMS, hay 18.000 muertes por año, principalmente en Países Bajos y medianos ingresos. También tenemos que, a pesar de la mortalidad, genera una alta morbilidad, ya que muchas personas sobreviven pero quedan con secuelas físicas, discapacidad o requieren hospitalizaciones prolongadas. La mayoría de casos pasan en el hogar y en el trabajo, por ejemplo, personas que mantienen en la cocina, y a eso lleva a que también un mayor riesgo en niños y en mujeres. En los niños, pues digamos que principalmente es por la pólvora, y en mujeres por actividades domésticas en la casa y población vulnerable. Y tenemos que las más frecuentes son las térmicas, y pues que la mayoría son prevenibles de las quemaduras térmicas. Hola, ¿qué tal, compañeros? Vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología del paciente gran quemado. ¿Qué ocurre? Primero tenemos tres fases: fase inflamatoria, fase proliferativa y fase de remodelación. La primera en estas es la fase inflamatoria. ¿Qué ocurre en esta fase? Cuando el paciente presenta la lesión en el daño tisular o en el daño en el tejido, ocurre primero quimiotaxis, ocurre inflamación, vasodilatación, lo que altera que la zona donde se haya presentado la quemadura genere hinchazón, genere edema y me cree un desequilibrio de la ley de Starling. Mientras tanto, en esa ley de Starling, ¿qué va a pasar? Se va a ir la presión oncótica, se van a ir el resto. ¿Quién controla? Perdón, ¿quién controla la presión oncótica? La presión oncótica la controlan las proteínas. Al controlarlas las proteínas, ¿a dónde se van a ir estas proteínas? Al espacio intersticial. Al estar en el espacio intersticial, ¿hacia dónde va a ir el líquido normalmente? Hacia el espacio intersticial, lo que me favorece más el edema. Y fuera de que me favorece más el edema, la volemia en el sistema circulatorio se me va a disminuir. Fuera de que se me va a disminuir, eso me altera la ley de Starling, lo que queda un desequilibrio entre la presión oncótica y la presión hidrostática, afectando a que el edema persista. Debido a esto, es sumamente importante el tratamiento del paciente con el tratamiento del paciente con líquidos. Luego, en la fase proliferativa tenemos la construcción de la matriz extracelular, colágeno y proteoglicanos, es decir, que ya estamos en una prefase regenerativa, o sea, tratando de que el mismo cuerpo está tratando de reparar el tejido como tal. Y en la fase de remodelación tenemos la fase de colagenasas, que ya va a ser que normalmente se ha remodelado o se ha fibrosado este tejido, ya cicatrizado. Por favor, Inés, pasa. Ahora, el mecanismo normalmente sucede: la quemadura. La quemadura depende de qué tan profunda sea o de qué tan, tan demorada haya estado la, la, lo que produjo la quemadura, o sea, el objeto, la temperatura, el líquido caliente o el factor con que se haya realizado la quemadura. Entonces el dolor va a depender de esto. ¿Qué depende? Si es una quemadura superficial, que más tarde vamos a desglosar los tipos de quemaduras que van a haber, va a haber mayor dolor porque las terminales nerviosas van a estar muy sensibles y no se han perdido. ¿Qué quiere decir esto?
El dolor va a ser algo característico del paciente gran quemado. Entre menos dolor sienta el paciente en esa zona donde está quemada, más afectada se va a ver el paciente. Va a tener menos terminaciones nerviosas. ¿Por qué? Porque esas terminaciones, por decirlo así, están leccionadas, están perdidas. Luego de ese dolor que ha presentado el paciente, se va a ver el desequilibrio como en las tres fases anteriores, que viene el desequilibrio de la ley de Starling, que viene siendo la hipovolemia. Luego de esa hipovolemia me genera esa isquemia. ¿Por qué? Porque si disminuí la volemia, quiere decir que el tiempo se me ha afectado, el tiempo en el que llega el oxígeno a cada parte del tejido. Se trata de activar sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar rápidamente de compensar ese tiempo de oxigenación en cada tejido, pero sin embargo no es suficiente. Entonces es supremamente importante darle un adecuado manejo al paciente en líquidos para poder rescatar esa volemia. Ahora, no es que quiera decir, ese tratamiento lo vamos a desglosar más adelante, pero quiero hacer énfasis. No es que voy a sobreencharcar al paciente en líquido, no, porque o bueno, no todos sabemos, es más fácil es más fácil meter líquido si me hace falta que sacar líquido si metí de más. Entonces, si meto mucho líquido al paciente, también quiere decir que estoy complicando al paciente. Eso lo desglosamos más adelante, tranquilos. Ahora, si la volemia se me da afectada, ¿qué voy a tener? Puedo tener isquemia intestinal, puedo tener daños en pulmón. ¿Por qué? Porque no hago un adecuado intercambio gaseoso. Y fuera de que voy a tener una vasoconstricción sistémica, una vasoconstricción pulmonar, y fuera de que tengo una volemia disminuida, pues la volemia me afecta el gasto cardíaco, y como tengo una volemia disminuida, voy a afectar el gasto cardíaco. ¿Y qué va a hacer el gasto cardíaco? Me va a disminuir. Además de eso, tenemos que el paciente puede tener ciertos estadios, como lo vemos en la parte derecha, que en la parte derecha vemos si el paciente puede presentar dos choques inmediatamente, un choque distributivo e hipovolémico. También se me puede complicar un choque cardiogénico debido a la carencia de la volemia si no actúo rápido, y si la quemadura es de gran extensión y si no actúo de acuerdamente al tratamiento, se me puede complicar en una sepsis o en una infección bacteriana complicada. Entonces, la importancia de la quemadura es dependiendo del grado de la extensión, el tipo de quemadura que tengamos, el grado de extensión de la quemadura y el tipo de quemadura que tengamos, o sea, si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿Cómo enfatizar esto? Enfatizamos, uno, si el paciente siente dolor, si el paciente no siente dolor en la zona donde está quemada, signo de alarma. Si el paciente, la zona que está quemada representa una gran parte de la zona del cuerpo, es decir, si presentamos un paciente que tiene una quemadura literal en todo el tórax, tanto anterior como posterior, porque estaban haciendo sancocho de olla y se quemó porque la olla le cayó encima, o porque la olla le cayó encima y el líquido también. Entonces quiere decir que esa quemadura es de gran extensión y debo actuar rápido porque me va a complicar al paciente debido a la gran extensión que tiene. Si la quemadura también me llega al abdomen, más aún, más signos más preocupantes. Pero eso lo desglosaremos. ¿Alguna duda hasta ahí? Oh, claros todos. Perfecto. Ok, continúa por favor, Inés. Bueno, tenemos la clasificación según la profundidad. Tenemos las quemaduras de primer grado o superficiales. Para esto hay que volver a recordar la anatomía de la piel. Tenemos epidermis, dermis e hipodermis.
En esta lo que va a afectar es la epidermis. Estas normalmente se dan puede ser un ejemplo por sol, o digamos que una olla esté caliente y medio la toquemos y automáticamente lo que vamos a hacer es retirar la mano, ya que es por lo que había explicado mi compañero, por las terminales nerviosas. Estas normalmente son de color rosada, secas, y pues normalmente duran en cicatrizar entre 2 a 3 días. Bueno, tenemos las quemaduras de segundo grado. Esta va a afectar la epidermis y una parte de la dermis. Estas se caracterizan porque son como húmedas, rojas, brillantes, y estas tienen ampollas. Lo mismo, estas van a ser dolorosas. Estas normalmente pueden llegar a cicatrizar entre 5 a 21 días. Y estas se pueden dar por escoltaduras, llamas, exposición a sustancias químicas. Bueno, en las quemaduras de tercer grado, estas van a afectar la epidermis y la dermis. Estas normalmente se ven como un rojo oscuro, blanco, amarillento. Estas tienen ampollas, pero muy menores. Eh, Estas pueden llegar a cicatrizar mayor a 3 semanas, o se necesita un proceso quirúrgico o injerto de piel. Estas normalmente no son dolorosas porque hay una destrucción de las terminaciones nerviosas. Y por último tenemos las de cuarto grado, que estas son las que afectan todas las capas de la piel. También puede llegar a implicar el músculo y hasta el hueso. Estas sí se necesitan injerto, estas se ven como entre, por decirlo así, carbonizadas. Se puede dar por llamas, cortadura, puede ser entre sólido caliente, sustancias químicas, y pues principalmente también se puede dar por quemadura eléctrica. Listo, entonces cuando nos llega un paciente que no a urgencias, lo primero que debemos de hacer es clasificarlo según su gravedad. Esto nos permite decir si el paciente puede manejarse ambulatoriamente, si requiere hospitalización o si necesita de UCI. Entonces, ¿qué evaluamos en el triage? La extensión de la quemadura, que es ese porcentaje de superficie corporal quemada. Además, la profundidad, localización, edad, enfermedades previas, mecanismo de la quemadura e índices de gravedad. Siguiente, por favor. Listo, ya hemos hablado de las quemaduras según la profundidad de su clasificación, pero ahora vamos a hablar un poquito de cómo vamos a saber cuántos porcentajes de superficie corporal está quemada en el cuerpo. Para esto tenemos la regla de los 9 de Wallace. Alexander Wallace nos dividió el cuerpo en secciones de 9, es decir, múltiplos de 9. Vamos a tener que cabeza y cuello equivale a un 9%, siendo la región anterior 4.5% y la región posterior 4.5%. El tórax nos va a valer 9%, siendo la región anterior 9% y la región posterior 9%. En cuanto al abdomen, también va a equivaler a 9%, y a su vez vamos a tener una subdivisión de los miembros superiores. Los miembros superiores van a equivaler al 9%, 4.5% en la región anterior y 4.5% en la región posterior. La zona del perine va a equivaler al 1%. Y las extremidades inferiores van a equivaler al 18%, siendo 9% anterior y 9% en la región posterior. Sigue, por favor. Bueno, el gráfico de Lund y Bonder. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la anatomía de un adulto no es la misma de un paciente pediátrico. Esta lo que va a hacer es como cambiar esos porcentajes en el paciente pediátrico, ya que normalmente esos tienen la cabeza más grande que un adulto. Entonces estas se dividen 18% en la cabeza, en frontal 18, dorsal 18, en las extremidades inferiores 14 y en las extremidades superiores en 9. Bueno, acá hay como un cálculo de superficie según la quemada, según la edad. Por ejemplo, si un paciente de 5 años se llega a quemar la cabeza
o el cuello, esto lo que quiere decir es que tiene un 15% de superficie quemada. Esto son cálculos que uno, pues dependiendo de la superficie quemada, va sumando porque pues puede haber quemadas en cualquier región del cuerpo. Bueno, pero resulta que no todas las zonas del cuerpo ni todos los quemados van a tener un porcentaje de superficie corporal quemada de, por ejemplo, todo el brazo o toda la pierna. Van a haber unas regiones que van a tener un porcentaje menor de superficie corporal quemada. Es para esto que se creó el método de la palma. Entonces, ¿qué nos dice el método de la palma? Que la palma, contando los 5 dígitos de los dedos, van a equivaler a 1% de superficie corporal quemada. Entonces, que no, que llegó mi paciente, pero mi paciente tenía solo una región y esta región no equivalía a, por ejemplo, el 18% que equivale la región del miembro inferior, sino que solo equivalía a una ligera parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la palma del paciente y esta me va a equivaler al 1%. En la imagen inferior vamos a ver que en los hombres nos dice que 0,5% la palma y 0,8% los dígitos de los dedos. Y en las mujeres 0,4 y 0,7 los dígitos. Pero pues para tener un mayor balance entre hombres y mujeres, se dijo que la superficie de la palma va a equivaler a un 1%, tanto para hombres como mujeres. Entonces, si les llega paciente a urgencias y tiene un porcentaje que no equivale a todo el miembro superior al todo el miembro inferior, van a equivaler con el miembro de la palma. Ok, entonces en el triage del paciente quemado, la gravedad se determina principalmente por la extensión de la superficie corporal y por las áreas comprometidas. Se considera quemadura menor cuando en adultos afecta hasta el 15% de la superficie corporal y en niños hasta el 10%, siempre y cuando no se comprometa zonas especiales como la cara, manos, pies o genitales. Por lo general, pues estos pacientes se manejan de forma ambulatoria. La quemadura moderada en adultos compromete entre el 15 y 25% de la superficie corporal y en niños entre el 10 y 20%, sin afectar áreas especiales. Por lo general, ellos requieren hospitalización para vigilancia. Se clasifica como quemadura mayor cuando se supera el 25% en adultos o el 20% en niños. También cuando hay más del 10% de tercer grado o cuando compromete la vía aérea. Estos pacientes tienen alto riesgo de complicaciones en centros especializados. Es importante entender que no solo importa el porcentaje, sino también la localización, porque zonas como la cara o el cuello pueden comprometer funciones vitales como lo es la respiración. Bueno, ahora tenemos el índice de Gauss. Este índice se creó para predecir la mortalidad en los pacientes que llegan quemados. Entonces, para esto nos dice que se realiza una suma entre la edad y el porcentaje de superficie corporal quemada. Si esta suma está menor al 60%, vamos a tener un pronóstico bueno. Si esta suma de la edad más la superficie corporal quemada está de 60 a 80, vamos a tener un pronóstico moderado, y si es mayor a 100, vamos a tener mayor mortalidad en el paciente. Es importante decir que si el paciente presenta una lesión por inhalación, se le va a sumar a la edad y a la superficie corporal quemada 17 puntos. Entonces, pues esto obviamente nos va a predecir mayor mortalidad. El manejo inicial del paciente quemado sigue el mismo enfoque de trauma, ABCD, agregando la R de reanimación de líquido. Este orden es fundamental porque en el paciente quemado las principales causas de muerte temprana no son la lesión cutánea, sino como el compromiso de la vía aérea y el shock hipovolémico. Entonces, ¿lo puedes pasar por favor, Inés? Entonces, en la vía aérea, lo primero es evaluar si la vía aérea está permeable o no.
En pacientes con quemaduras faciales o sospecha de inhalación puede desarrollarse edema progresivo, por lo que muchas veces se debe considerar intubación temprana antes de que la vía aérea se cierre. En cuanto a la ventilación, se debe administrar oxígeno al 100% si hay sospecha de lesión inhalatoria y evaluar signos de dificultad respiratoria como lo es el uso de músculos accesorios. En cuanto a la circulación, las quemaduras extensas producen un aumento de la permeabilidad capilar, ¿cierto? Lo que genera una pérdida de líquidos y riesgo de choque hipovolémico. También debemos evaluar quemaduras circunferenciales, ya que pueden comprometer lo que es la perfusión. En cuanto al déficit neurológico, aquí se evalúa el estado neurológico mediante la escala de Glasgow y la reactividad pupilar, especialmente si hubo trauma asociado o intoxicación por monóxido de carbono. Ya cuando hablamos de exposición, es que se debe desvestir completamente al paciente para evaluar la extensión real de las quemaduras, pero eso sí, evitando la hipotermia, ya que esos pacientes pierden calor fácilmente. Y por último, en la reanimación con líquidos, en casos donde la quemadura es mayor al 15% en adultos, se inicia reanimación con Ringer de lactato utilizando la fórmula de Parkland, que ya se va a explicar más adelante. Entonces, básicamente, en resumen, el ABCD más la reanimación permite estabilizar primero lo que pone en riesgo la vida del paciente, antes de enfocarnos en el tratamiento local de la quemadura. ¿No pasas, por favor? En cuanto a la quemadura de vía aérea, primero nos hacemos dos preguntas muy importantes. Primero, ¿qué es una quemadura de vía aérea? Pues esta no es solo que el paciente tenga la cara quemada, sino que es una lesión que ocurre cuando el paciente inhala humo, gases calientes o sustancias tóxicas durante el incendio. Y eso puede afectar vías aéreas superiores, que es llamada lesión térmica, o vías aéreas inferiores, que es lesión química. Lo peligroso no es lo que ves por fuera, sino el edema progresivo que puede cerrar la vía aérea después. Segundo, ¿por qué es tan grave? Y es porque el paciente puede estar aparentemente estable al inicio y deteriorarse rápidamente, ya sea por edema laríngeo, por broncoespasmo, por acumulación de secreciones o por hipoxia por monóxido de carbono. Por eso, muchas veces se intuba de forma temprana. ¿Lo pasas, por favor? En cuanto a signos, debemos de sospechar de lesión por inhalación si encontramos esputo cavernoso, pelos nasales quemados, quemaduras faciales, edema orofaríngeo o cambios en la voz. En cuanto a la intubación, esa se debe realizar de forma temprana si el paciente presenta estridor, edema progresivo, alteración del estado de conciencia, hipoxemia o quemaduras extensas con compromiso de cabeza y cuello. En el paciente quemado es preferible asegurar la vía aérea de manera temprana antes de que el edema haga imposible la intubación. Bueno, tenemos la exposición y manejo de herida, que tanto como la oclusión inicial y el uso de apósitos, esto lo que va a hacer es proteger el tejido lesionado en el ambiente externo, disminuye la pérdida de calor y líquidos y reduce el riesgo de contaminación bacteriana. Ya en las ampollas no es recomendable romperlas, ya que estas actúan como barrera natural contra las infecciones y pues si se llegan a romper, estas quedan expuestas y puede llegar a aumentar el riesgo de sobreinfección y retraso en la cicatrización. También tenemos la limpieza de la herida, un lavado suave, generalmente con solución salina para eliminar las bacterias, tejido muerto. Y por último, el uso de antisépticos no siempre está indicado, ya que algunos pueden ser tóxicos para las células y pueden afectar la regeneración y retrasar la cicatrización. Bueno, tenemos que la escarotomía, este es un procedimiento quirúrgico. Esto lo que va a hacer es prácticamente como hacer incisiones a través de la escara. La escara es el tejido quemado rígido que no se puede expandir. Un ejemplo en lo que se usa normalmente son en pacientes gran quemados con quemadura de tórax, ya que esto es lo que
la escara lo que va a impedir es que el tórax se expanda y la persona no pueda respirar bien. Entonces lo que se hacen son estas incisiones para que puedan expandir el tórax. Esta también es necesaria para presentar como ya lo había dicho, la función respiratoria y prevenir la isquemia. Esta pues se hace con un médico de experiencia, rara vez se requiere una escarotomía emergente. Algunos de los riesgos que se tienen son las hemorragias, lesiones de algún nervio o vascular. Estas se pueden extender hasta la fascia. Y por último tenemos que pues esto se usa con electrocauterio o con bisturí. Bueno, aquí prácticamente les dejé una imagen de cómo se ve la escarotomía, en cómo se hacen las incisiones para que el paciente pueda, por decirlo así, que expandir el tórax. Bueno, ya la fasciectomía, que es un procedimiento quirúrgico que está, pues lo que hace es hacer incisiones a través de la fascia que rodean los compartimentos musculares. Esta prácticamente cuando hay inflamación, aumento de la presión dentro del compartimento muscular, que la fascia no se puede extender, aumenta la presión interna. Esta normalmente se hace en el síndrome compartimental, esto ya es una emergencia, que pues al haber demasiada presión no deja de, por decirlo así, rígido el músculo. Bueno, en cuanto a las fórmulas de reposición hídrica, pues tal como vimos en las exposiciones pasadas de quemadura eléctrica, nos explicaron la fórmula de Parlan y la fórmula de Brook modificada. Entonces vamos a volver a verlas en esta diapositiva rápidamente. Bueno, vamos a tener que para la fórmula de Parlan vamos a utilizar el lactato de Ringer. Vamos a tener una cantidad de 4 mililitros por los kilogramos del paciente por la superficie corporal quemada. Es importante decir que se le va a administrar la mitad de los líquidos en las primeras 8 horas y el restante, o sea, es decir, el otro 50% en las siguientes 16 horas. Vámonos ahora para la fórmula de Evans. La fórmula de Evans nos dice que ya no vamos a utilizar 4 mililitros, sino que vamos a utilizar 1 mililitro por los kilogramos del paciente por el porcentaje de superficie corporal quemada. Ya en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de la fórmula de Parlan y de Brook modificada para que sea un poco más claro. Pero dejémosla en esta diapositiva por ahora. En cuanto a la fórmula de Brook, al principio nos dijeron, bueno, pongamos una constante de 1.5 mililitros, multipliquémoslo por los kilogramos del paciente y esto por el porcentaje de superficie corporal quemada. Pero luego ya dijeron, no vamos a tener 1.5 mililitros, sino que vamos a tener 2 mililitros por los kilogramos del paciente por el porcentaje de superficie corporal quemada. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva para verlo con un pequeño ejemplo. Bueno, tenemos el ejemplo de la fórmula de Parlan, tal como vimos en la diapositiva pasada. 4 mililitros se multiplica por los kilogramos del paciente por la superficie corporal quemada. La primera mitad de estos líquidos se administran en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16. Entonces, para esto tenemos un pequeño ejemplo de un paciente masculino de 50 años con un porcentaje de superficie corporal quemada del 35% y pesa 70 kilogramos. Listo, multiplicamos los 4 mililitros por los 70 kilogramos que pesa por el 35%. Esto nos da 9.800 mililitros. 9.800 lo vamos a dividir en 2 para administrárselo la primera mitad en las primeras 8 horas. Esto nos va a dar un total de 4.900 mililitros. Y los otros 4.900 mililitros los vamos a reservar para administrárselo en las siguientes 16 horas. En cuanto a la fórmula de Brook modificada, vamos a tener un ejemplo de un paciente que pesa 80 kilogramos con un porcentaje de superficie corporal quemada del 40%. Entonces multiplicamos 2 mililitros por 80 kilogramos por el 40% y esto nos va a dar 6.400 mililitros. De estos 6.400 mililitros se hace lo mismo en la fórmula de Parlan. La mitad se la administra en las primeras 8 horas y la otra mitad
se le administra en las siguientes 16. Entonces vamos a tener que 3.200 mililitros se le administrarán al paciente en las primeras 8 horas y los otros 3.200 los vamos a reservar para las siguientes 16 horas. Tal como nos dijo el profe en las diapositivas de quemadura eléctrica, nos dijo, bueno muchachos, es mejor que se casen con la fórmula de Bruck modificada, pero pues ahora se utilizan que no, que con la sobrevivencia del paciente, que con las condiciones que nos lleguen, pero para no hacer una sobrecarga hídrica a nuestro paciente, es mejor que utilicemos la fórmula de Bruck modificada. La siguiente diapo, por favor. Bueno, ahora sí tenemos las métodos de reanimación. Dentro de estas métodos vamos a mantener una diuresis entre 0,5 y 1 mililitro kilogramo hora. Recuperar la volemia que se ha perdido en el paciente, evitar una sobrecarga de volumen, tal como vimos en las fórmulas pasadas, y evitar shock hipovolémico e insuficiencia renal. La siguiente diapo. Bueno, compañeros, el abordaje terapéutico inicial se divide dependiendo en la fluidoterapia, que sería aplicar la fórmula Parkland o Bruck, pero pues hay muchas más, como cuáles. Está aparte de estas dos, hay modificadas de esta, pero está la fórmula de Evans y la fórmula de Gabelson, que se usa más que todo en niños, pero la más confiable que se ha utilizado hasta la fecha es Parkland y Bruck. Ya depende del profesional que estemos tratando. Los líquidos pues depende de lo que cuente el paciente como tal. Depende de que pues si cuenta con un lactato de Ringer o una albúmina, dependiendo del paciente y así. La edad, los analgésicos son ultramadamente importantes porque el paciente, así las terminaciones nerviosas no estén activas completamente o la quemadura haya sido muy profunda, igual los analgésicos son importantes porque el paciente igual va a sentir dolor. Lavado, desfiguramiento, en el caso de que la quemadura sea muy rígida, como lo decía la compañera anteriormente, la fasciotomía salva vida, el cuchillo salva vida, debido a que pues si la parte quemada o la extensión de la piel que fue quemada con el paciente no está haciendo adecuado intercambio gaseoso, se requiere el cuchillo para poder salvar la vida y apoyar el intercambio gaseoso. Es decir, que entre comillas, entre el aire por ahí y se puede hacer un intercambio gaseoso entre aire y atmósfera y no tenga que ir hasta el pulmón. No literalmente así, pero pues eso es un proceso más microquímico, podemos decir. Ahora, por favor, pasa la próxima diapo. Inés, hola. Ya, ¿no? ¿No es Ahora, eso? aquí tenemos, sí, ya, sí. Aquí tenemos un dilema en que entre el volumen y entre dar más líquido del que debemos o dar menos líquido del que debemos. Si damos menos líquido, podemos con hipoperfusión todavía, una isquemia progresiva, la falla orgánica y la producción de la quemadura y la profundización de la quemadura. Es decir, el paciente se está recuperando a medias, pero pues también lo estoy perjudicando. Mientras que si le meto más líquido del que debo, exacerba un edema pulmonar, puedo dar un síndrome respiratorio agudo, puedo dar un síndrome compartimental abdominal y de extremidades y un edema intersticial masivo que perpetúa la falla orgánica. Ahora, ustedes dirán cuál es mejor utilizar entre las fórmulas anteriores. Entonces, como tal, no hay una que uno diga que esta es mejor, que esta es la otra, no. Pero pues lo recomendado normalmente ha sido la más común que se utiliza es Parkland, pero Bruck ha sido una alternativa, dependiendo de la situación en la que presentemos. Entonces aquí les traigo dos iniciales. Bruck, aquí tenemos Bruck que por ejemplo sería 2 cc por kilogramo por superficie del paciente quemado. Esto me daría cuántos cristaloides paso, cuánto sería el volumen, por cuánto tiempo
lo debo de pasar. Mientras que la alternativa rápida es la regla de los 10S. Sería el porcentaje de la superficie quemada por 10. Eso me da el valor en mililitros, el valor del líquido más la hora inicial. Entonces el protocolo, la meta literal se mide por dónde, por la diuresis. Entonces sería de 0,5 a un cc por kilogramo por hora. Entonces si es menor a 0,5, debo aumentar la infusión 10% y revisar el lactato. Si está correcta, debo mantenerla y no tocar. Y aquí es supremamente importante el monitoreo constante, porque la diuresis me va a explicar literal si el paciente está haciendo efecto con la fluidoterapia que le estoy brindando o no. Si es mayor, debo reducir de 10 a 25. Entonces aquí les pongo una pequeña frase, o les quiero dejar una pequeña frase que dice, es mucho más fácil poner líquidos que quitarlos. Ahora, el rol de la albúmina. ¿Qué pasa con la albúmina? La albúmina es la principal que conserva la presión oncótica en los vasos sanguíneos. Se preguntarán, ¿debo ponerla? ¿No debo ponerla? ¿Qué hago? ¿Solo lactato y ya me está salvando el paciente? Pues depende. A ver, depende del paciente y depende de usted como profesional qué quiera hacer con el paciente. Si la albúmina en las primeras horas se escapará al intersticio literal y empeorará el edema. ¿Por qué? Porque si le meto mucha albúmina, se me está otra vez alterando las presiones de la ley de Starling, me está alterando la presión oncótica. Y si meto mucha albúmina, exacerbo el edema. Y si exacerbo el edema, o sea, estoy congestionando esa herida, estoy literal haciendo que esa herida tarde más en recuperarse y en volver a cicatrizarse. Entonces no me sirve literal a las 0 horas o a las 4 horas, no. Normalmente la albúmina está recomendada de 8 a 12 horas después, ya que el edema haya disminuido un poco, usted haya tratado al paciente, debido a que a las de 8 a 12 horas él ya está recuperando la presión oncótica y la albúmina que usted meta o ingresa al paciente a través de la fluidoterapia permita estar jalando el líquido de vuelta hacia el vaso en vez de estar en el espacio intersticial. ¿Qué más quería yo decirles por aquí? ¿Puedes pasar, por favor? Sí, aquí estaba. Entonces, aquí tenemos que, como les decía, aquí tenemos la regla de las 9 quemaduras. Cabeza y cuello equivalen a un 9 por 1, que sería el 9%. Si esto se me junta tanto anterior como posterior, sería el 9%. Ahora, toras que vamos a contar, lo multiplicamos por 2. Ese 2 corresponde tanto anterior como posterior. Anterior significando una unidad y posterior significando 2 unidades. Ahora, si tengo quemaduras tanto adelante como atrás, se me representa un 18%. Si tengo cada extremidad como tal, tengo un 18%. Y si tengo genitales, tendría un 1%. ¿Qué pasa con esto? Debido a lo que tenga como tal quemado, asimismo voy a depender mi fluidoterapia con el paciente y asimismo debo actuar rápidamente. También que influye mucho en el porcentaje de superficie que tenga quemado en el paciente. Me influye la proporción de la sepsis o la proporción de infección que pueda tener el paciente. Entonces, el paciente gran quemado siempre vive en un estado crónico de respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? El paciente gran quemado siempre genera una taticardia, una fiebre y una leucocitosis. Normalmente este es su estado normal. Ahora, ¿qué necesito? Normalmente los criterios que tiene el paciente gran quemado para una sepsis sería la temperatura, que normalmente abarca es mayor a 39, la taticardia, la taquipnea progresiva, la hiperglicemia repentina y la intolerancia enteral. Además tenemos debido a su constante edema, podemos tener hemorragias constantes y la sepsis. O sea, muchas veces nosotros como profesionales no estamos pensando en que el paciente se me puede dar una sepsis, pero y la dejamos de lado, pero cuando ya reaccionamos es tarde. Entonces el paciente
siempre hay que pensar, no solo hay que ver solo hay que ver el frente, no hay que ver todo el panorama, toda la habitación literal, porque el paciente está. Por favor, pasa a la próxima diapositiva. Ahora, analgésicos que tenemos referente al paciente. Vamos a tener que literal tendríamos que hacerle un cultivo antibiótico para prevenir esa sepsis, en la cual vamos a tener que un cultivo cuantitativo. Vamos a tener una ubicación de las quemaduras dependiendo de su profundidad, así me van a afectar también la mortalidad, y dependiendo de qué tan rápido actúe yo, también me afecta la mortalidad. Por favor, pasa a la siguiente. En analgésicos normalmente tenemos que podemos dar un AINES dependiendo si la quemadura es muy pequeña, etcétera. Pero pues si la quemadura es de una gran superficie, por lo general se recomienda que brindar opiáceos. ¿Por qué? Porque es un dolor muy exacerbado, muy doliente, y al paciente en realidad le duele por todas las complicaciones que está sucediendo. Por favor, continúa. Entonces, como perlas clínicas para el médico de urgencias, tenemos un pequeño esquema que les quise traer. O sea, tenemos a tratar al paciente, más no la fórmula. Es priorizar al paciente e ir ajustando la fórmula. No seguir la fórmula cuadriculadamente, es ajustarla de acuerdo a tu paciente. Que si tu paciente tiene una enfermedad en el hígado que desactiva o que afecta el equilibrio de la albúmina, entonces si la afecta, debo tratar de ajustarla a mi paciente. Entonces, que no se la puede, que porque afecta la albúmina no se la puedes dar a las 8 horas, sino que a las 9, entonces se la ajusto al paciente. Ahora, no confiar en que el paciente solamente se ve bien, no, es estar monitoreando sus signos, es estar monitoreando su saturación. El dolor es ausente, es un mal síntoma. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay mucha profundidad y que el daño tisular es más grande. Luego tenemos cuidado con el rayo para pues prevenir las quemaduras eléctricas, como los explicaban los compañeros anteriormente. Y cerrar el grifo es, si estoy es con el constante monitoreo, saber si estoy ingresando más líquido de lo debido, inmediatamente retraer para no exacerbar al paciente, porque ya sabemos qué complicaciones tenemos. Si meto más líquido común, exacerbo el edema, no genero una buena cicatrización rápida, además demoro más la recuperación del paciente y me trae más complicación. Además es más en estos pacientes, o sea, usted se dirá de pronto, o no sé, la duda que tenga alguna persona de ser, bueno, y si le meto mucho líquido, ¿por qué no le meto un diurético al paciente y ya? No, porque el paciente no me va a estar respondiendo en literal, porque el líquido del paciente va a estar en el edema intersticial, y pues si le meto un diurético literal voy a acabar la volemia que tiene el paciente. Entonces si acabo la volemia que tiene el paciente, pues no voy a tener con qué hacer el intercambio gaseoso y voy a empeorar literal al paciente. Entonces esa es como es jugar mucho con la llave, estar en un constante monitoreo con ella. Y por favor pasa. Inés. Y la pasé, Pensé que Dios tenía mío. algo más. Que me da muchas gracias. ¿Alguna duda o algo por el estilo? El auditorio está abierto el que quiera preguntar en estos momentos, si no entendió algo. Y si no, mandemos porfa el nuevo link para poder yo iniciar con la otra exposición. Muchas gracias, doctores.